buen día. Dicen que hoy es el día más frío del año. Yo, sin embargo, tenía más frío ayer. Bueno, para recordarles, cuando yo estudiaba medicina, me acuerdo que en una época estábamos estudiando en psiquiatría lo que era la ansiedad y el estrés. Y me acuerdo que el profesor decía, imagínense esta situación. Que el chico se va a la casa a visitar a la chica escondida y de repente está por entrar y sale la suegra con una escoba, ¿sí? Y inmediatamente el chico tiene que poner en su cerebro y en todo su cuerpo el mecanismo de huida, ¿no? Enseguida se le dilatan las pupilas, mira para dónde correr y su cuerpo se llena de adrenalina, listo para la huida. Eso es un mecanismo de ansiedad, de estrés y unas cuestiones que ahora nos va a explicar el doctor Espada. Pero también hoy en día nuestra sociedad se está viendo a nivel nacional un estrés social generalizado, una angustia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lea. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Gracias por venir hoy, te agradezco. Favor. Gracias por la invitación. Sos sumamente ocupado. Para mí es un honor tenerte acá, un invitado de lujo. Doctor, contanos, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una reacción de adaptación, son mecanismos que pone la mente y el cuerpo preparado. Vos dabas un ejemplo muy interesante en el caso de este chico. En toda la escala animal hay cambios medioambientales que obligan a cambios internos en el cuerpo. Yo, por ejemplo, doy un ejemplo zoológico y después lo explico en el humano. Un venado en el monte que huele un puma, percibe por su sentido una situación de peligro. El cerebro procesa esta sensación de peligro y lo prepara. Vos dabas el ejemplo de la huida o la lucha o lo que sea. Esto implica cambios para mantener ese equilibrio. Y entre esos cambios, vos decías, el eje adrenérgico, se segrega noradrenalina, se alteran otros mecanismos. No solo, digamos, esto activa lo que nosotros llamamos todo el sistema neurovegetativo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, se retira para mandar más sangre a los músculos para esta huida, se retira de donde no se necesita, se retira del aparato digestivo, se retira del aparato reproductor, porque en la huida o en el ataque no se van a usar esos recursos. Esto cuando... Perdón. Para explicar un poquito lo que quiso decir el doctor. Claro, por ahí hablo demasiado en médico, pero sí. Bueno. Entonces, lo que dice es que para correr, lo que nosotros necesitamos es mucha sangre en las piernas, ¿no? Y entonces el cuerpo hace que la sangre de otros lugares se localice en las piernas. Como por ejemplo, le saca sangre al estómago, a la parte digestiva, y envía a las piernas. Ojo de que después vamos a explicar otras cuestiones en el estómago respecto a esto. Sí, doctor, continúa. Bueno, en esa reacción, normalmente ese estímulo de peligro desaparece y la reacción se revierte y se vuelve a la homeostasis de reposo, digamos, al equilibrio de reposo. O sea que es algo normal, que nos sirve a nosotros. Claro, ¿sí? El estrés es algo que sirve. Más vulgarmente se habla de estrés bueno y estrés malo. Nosotros decimos euestrés o distrés cuando ya es patológico, cuando empieza a producir enfermedad. Si esto se sostiene en el tiempo, fuera del aire preguntabas, por ejemplo, por esta situación actual que estamos viviendo, es como una situación de estrés sostenida en el tiempo. Y que esta reacción tiene incluso como fases, se han descrito fases para el estrés, que primero es la recepción del estímulo, segundo es la adaptación, pero tercero es el agotamiento de esa respuesta. Y en el agotamiento de esa respuesta aparece la enfermedad, aparecen los trastornos de ansiedad. Es muy frecuente, uno oye hablar popularmente, aún en personas muy conocidas, de ataques de pánico, trastornos de pánico, fobias, todo eso son trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático. Y la otra forma de agotar esa respuesta y generar una respuesta patológica es la depresión. Esto, digamos, además se acompaña de, al haber una descarga adrenal y al haber una estimulación del eje adreno-hipofisario, se segrega más cortisol. Entonces esto, por ejemplo, volvamos al ejemplo de un animal en peligro, necesita no sentir el dolor. Entonces se elevan los niveles de cortisol, que en un momento corto eso no es problema, pero prolongado disminuye la inmunidad. Ahí uno dice, no sé qué pasa, que me engripo a cada rato, me enfermo a cada rato. Te salen herpes en la boca. Te salen herpes, o sea, bajan las defensas, porque es como estar inyectándose un corticoide todo el tiempo. Nada más que lo está inyectando el propio cuerpo
porque pasó ese tiempo que necesitaba para la huida, el ataque, y sigue. Entonces ahí entramos en distrés, que es el estrés que enferma, ¿no es cierto? El corticoide o el cortisol, sí, que tiene el organismo, para explicarte más o menos, para que entiendas, es por ejemplo cuando nos duele la muela. Todo el día nos duele la muela o el oído, pero a la noche nos duele más. ¿Por qué a la noche duele más la muela o el oído? Porque bajan los niveles de corticoides o cortisol endógenos adentro del cuerpo. Y eso es lo que explica el doctor, que cuando nosotros tenemos un estrés, esa hormona aumenta, ¿sí? Pero con el tiempo hace que bajen las defensas. Entonces estamos constantemente engripados, nos engripamos cada 3 meses una vez. El herpes, vos decías, y tantas otras, ¿no es cierto? Y es muy correcto el ejemplo que daba, porque además este cortisol, o sea, si uno lo profundiza un poquito por ahí, tiene un ritmo de secreción que tiene que ver con las distintas horas del día, lo que nosotros llamamos ritmo circadiano. Otro de los problemas o síntomas que aparecen en estos trastornos es el insomnio, porque se altera ese ritmo de secreción de cortisol y de otras hormonas también, todas las del eje adrenohipofisario, digamos, ¿no es cierto? La reacción viene de afuera, se procesa en el cerebro y se descarga en el cuerpo y también en nuestro aparato cognitivo, porque empezamos a sentir cosas que son muy paralizantes. O sea, por ejemplo, por ejemplo angustia, como por ejemplo tristeza. ¿Qué es la angustia? La angustia es una manifestación cognitiva y fisiológica de nuestra incapacidad para resolver eso que nos amenaza. Entonces uno empieza a sentir opresión precordial, empieza a sentir palpitaciones porque la frecuencia cardíaca está aumentada, el panicoso siente que le falta el aire, en realidad no es que le falta, y esto complica un poco más el ataque de pánico porque hiperventila, o sea, jadea. Esto lo descompone más, se producen mareos, dolores de estómago, la parte digestiva que mencionábamos hoy. Al salir del terreno esplácnico, bueno, primero gastritis, aumento de la acidez, después puede llegar a lesiones, puede llegar a úlceras gástricas. El organismo interpreta con ese nivel de estrés que necesita sangre para la huida. Totalmente. Pero no estamos por huir, entonces nuestro es correcto. Comienza a sufrir eso. Claro, agregarle por ahí la complejidad del ser humano, porque uno empieza por el ejemplo zoológico, por así decirlo, o evolutivo, para hacerlo más simple. Pero el ser humano además tiene el proceso de pensar, y en el proceso de pensar esa amenaza es vivida como mucho más intensa. A veces el proceso de pensar juega en contra. Estamos en el horno, como dicen los chicos. Sí. Yo creo que justamente es muy importante porque esta respuesta que es adaptativa es todavía, se estresan hasta las ratas de laboratorio, digamos, pero en el hombre es más complejo todavía porque el hecho cognitivo, el hecho de pensar, ¿y mañana qué hago si hoy no tengo plata para comer?, genera que esa respuesta sea mucho más intensa y no adaptativa, sino desadaptativa. Entonces ya no me quiero levantar, no quiero salir de la cama, me siento triste, no sé qué me pasa. En misiones es una expresión, yo no soy misionero, pero que me gusta mucho. No me hallo en ningún lugar. Y no me hallo en ningún lugar es justamente eso, me siento mal en todos lados. Me levanto pinchado y después no me hallo. Sí, no me hallo. Es que el proceso es interno, y hablando de la angustia y de todos estos sentimientos, como decía, o en la depresión, o me siento en un estado de peligro que algo que no sé qué va a pasar en cualquier momento, que es una respuesta exagerada a un estímulo, y nosotros activamos ese sistema ya con el pensamiento. En el animal necesita el estímulo concreto, nosotros pensamos, te daba el ejemplo recién, la economía se derrumba, la economía familiar, y yo no sé qué respuesta dar, y empiezo a tener una cantidad de problemas. De hecho, las licencias laborales, todo lo que estamos en ámbitos laborales, vemos que aumentan. Algunas veces son injustificadas porque son un problema extra, pero muchas veces son muy justificadas. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo diga que tengo un estrés? O sea, que es algo normal o momentáneo a algo que sea patológico o ya sí, realmente que necesita un tratamiento. Claro, perfecto lo que acá preguntás. ¿Por qué? Porque si empieza a alterar tu calidad de vida, o sea, nosotros decimos no hay una raya que la divida, pero incluso hay personalidades previas que más fácilmente se derrumban ante esta situación, y otras que resisten más, otras que pueden adaptarse más eficazmente. Las personalidades ansiosas, que no es una enfermedad, es un modo de ser,
tienen más propensión a pasar esa raya y entonces empieza un deterioro de la calidad de vida. Mi capacidad adaptativa ya no funciona y empieza uno a verlo en que aparecen todos estos síntomas, todo este cortejo de síntomas e incluso hasta es interesante de la estadística quiénes son los que más distrés padecen. Por cada 3 trastornos de ansiedad, 2 se producen en mujeres y no es por cuestiones hormonales, es por cuestiones de un rol que está muy sobrecargado, mucho más sobreexigido que el hombre. De alguna manera el hombre llega a la casa y como que desenchufa la máquina, la mujer sigue. Y se da más entre los 20 y los 40, hay más jóvenes y cada vez vemos más jóvenes, pero se da más entre los 20 y los 40, que es la etapa de la vida donde uno necesita, antes, por decirlo de alguna manera, sos hijo. Y después más o menos aprendes cómo funciona el esquema y la vas llevando mejor. Entonces tu capacidad adaptativa mejora. Pero vemos, antes y después vemos más depresión, pero trastornos de ansiedad en esa franja, las estadísticas son muy claras. Y 2 mujeres por cada 3 trastornos de ansiedad, o sea, 66%. Mujer. Porque la presión que ejerce la sociedad sobre el rol de la mujer, y incluso con todos estos logros actuales que son bienvenidos sean porque equiparan la situación, pero a la vez generan más presión, generan un estar bien en todos lados, en el trabajo, en la casa, en la atención de los hijos, que es un rol como para nosotros más descansado, si se quiere. Este estímulo de estrés que cuando comienza súbitamente, ¿me puede generar algún tipo de infarto? Me voy a la cancha, estoy viendo River Boca y de repente... Desde ya. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de los cambios neurovegetativos y hablaba de que momentáneamente un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial son buenos, cuando esto se sostiene, esto lo puede decir cualquier médico clínico, una hipertensión arterial que se vuelve crónica empieza a afectar al riñón. Y el riñón es quien regula la presión, entonces esa hipertensión tiende a autoagravarse porque el riñón funciona mal, está trabajando, el corazón funciona mal porque tiene que bombear con más fuerza para poder enviar la misma cantidad de sangre a los tejidos. Entonces una de las causas de mortalidad más alta del planeta son los problemas cardiovasculares. Uno dice, uy, el cáncer. Sí, el cáncer también puede tener que ver porque al bajar nuestro sistema inmunitario, que es el que detecta y previene que ese cáncer avance, aparece, pero los cardiovasculares le ganan inmensamente más porque la hipertensión va a generar después accidentes cerebrovasculares, infartos, facilidad para fabricar trombos y tener problemas de todo tipo cardiovasculares justamente. Hablábamos los digestivos, hablábamos de la gastritis, las úlceras, pero también el colon irritable, también otro tipo de problemas, los oncológicos, los dermatológicos. Es impresionante ver la frecuencia con que alguien que tiene una enfermedad dermatológica como la psoriasis o por ejemplo, la rosácea, la caspa, todo esto, cuando el individuo se estresa, son dermatológicas, pero cuando el individuo está estresado empeoran notablemente. Cualquiera que padece lamentablemente esta enfermedad lo ve. Voy a tirar un chivo porque la verdad que Roemer nos bancó a los residentes desde pichones, así que hablaba con Muller y él me decía, doctora, es impresionante cómo ahora los jóvenes están consumiendo más Viagra. Sí, sí. Bueno, justamente tiene que ver con el mecanismo que yo explicaba, ¿no es cierto? Sí, el Vimax famoso. ¿Por qué? Porque yo decía, en esa necesidad de adaptarse a una situación potencial de peligro, también se retira sangre del aparato digestivo, pero también del aparato reproductor. Un animal que huye o ataca no está pensando en reproducirse. Entonces la ansiedad genera disfunciones. No solo disminuye el deseo, disminuye la capacidad eréctil. En las mujeres disminuye la ovulación, se altera el ciclo menstrual. En los varones disminuye la espermatogénesis. Vos ves en la consulta, por ejemplo, de fertilidad, parejas jóvenes que no tienen en sí mismo un trastorno orgánico, pero no pueden quedarse embarazadas. Otra cosa que se ve, hay una propaganda de un test de embarazo muy famoso que genera el temor a la posibilidad de embarazarse o el deseo que no se cumple de quedarse embarazada, genera como una infertilidad, pero que es funcional, no es orgánica. Claro, se genera tipo un feedback, ¿no? Sí, sí. Incluso yo he escuchado, comprate un perro.
Sí. No, podés comprarte un perro igual, podés comprarte un perro que te va a ayudar a manejar las tensiones y todo esto. Porque fíjate vos que otra cosa que también activa estos mecanismos, las estadísticas son claras. Los índices, las tasas de suicidabilidad tienen mucho que ver con la soledad, tienen que ver mucho con el aislamiento. Somos seres sociales y cuando uno habla de la fobia, por ejemplo, la fobia social es una de las que uno ve que cada vez aparece más frecuentemente. Entonces, la soledad y una mascota, a los que nos gustan, disminuye esa sensación de soledad que tiene el individuo que está viviendo en soledad. Lo cual no quita que además pueda, si quiere, reproducirse, etcétera, ¿no es cierto? Pero no es una cosa absurda. Porque llena ese vacío. Claro, desviar la atención. El individuo que está en soledad tiene tasas de suicidabilidad. No es que se vaya a suicidar, ojo, yo no estoy diciendo eso porque sería una tontería. Sí. Pero la sensación de soledad aumenta la sensación de desprotección. Y la gente le habla a una mascota. La gente le habla al perro, le dice, y el perro gestualmente contesta, claro. Sí, contesta gestualmente, de hecho. Sí, es así. La verdad que tenemos tanto para hablar y ya llegó el invitado, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? Ay, ya estamos cortos. No, pero... Contame, Doc, para ir cerrando. Sí. ¿Tiene tratamiento? ¿Cuándo tengo que consultar? Sí, tiene tratamiento y es más, se cura, excepto aisladísimos casos donde... Tenemos que entender que al ser una situación adaptativa hay factores internos y factores externos. Los factores externos por ahí a veces son modificables y a veces no, pero los internos pueden modificarse y mucho. Los internos significan los propios. Los propios. Los que puedo manejarlos yo. Los que puedo manejar yo. Yo al país no puedo manejar. Correcto, sí me puedo pero sí puedo aumentar mi resistencia a esa agresión medioambiental. No levantarme en la mañana y en vez de mirar el clima, mirar cuánto está el dólar. No, ¿para qué? Eso justamente forma parte de una cantidad de técnicas. Yo creo que hay como dos soportes del tratamiento. Uno es reacomodar todos esos neurotransmisores que en el proceso se desacomodaron, particularmente, esto es muy técnico, está implicada la serotonina, ¿no es cierto? Pero hace falta un tratamiento, y si hay síntomas como insomnio, ansiedad, etcétera, usar ansiolíticos. Pero no exagerar con los ansiolíticos, porque si no ahí tenemos dos problemas en vez de uno. Y el otro, el psicoterapéutico, que es esto que vos estás diciendo. Está el ansiolítico y está el que abusa. El problema con los ansiolíticos, que tienen mala prensa, por cierto, es que es el mal uso, es como internet. Yo puedo usar internet para estudiar, para crecer, o puedo usarlo para cometer delitos. No es malo internet, malos o buenos son los usos. El psicofármaco pasa algo parecido. Y los inhibidores, la recaptación de serotonina, recuperan ese equilibrio. Pero además hace falta la psicoterapia. Y acá donde digo, vayan al psicólogo y aprendan estas técnicas que vos estás diciendo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me hace mal? Trato de evitarlo, o lo afronto y lo resuelvo. Claro, a veces no lo vemos. A veces nos sumergimos en el diario vivir y pasan cosas desapercibidas, ¿sí? Eso que por ahí yo me levanto y miro el dólar antes de mirar el clima o lo que fuere, por ahí no me doy cuenta. Entonces, tal vez con una ayuda, a mí me gusta decirle terapeuta, ¿sí? Porque por ahí causa rechazo a la gente. Ya con eso es un pasito para por ahí darnos cuenta de cosas que no nos damos cuenta. Totalmente. Una buena terapia, pero incluso no hace falta, si la terapia, el psicólogo es como quien tiene la formación técnica, pero una buena terapia ayuda a ver cuáles son mis lados vulnerables y cómo blindarlos a esos lugares vulnerables. Vos dabas una, digamos, y bueno, no busco mi estresor, si mi estresor es el problema económico, o lo evito, o lo afronto y lo resuelvo, pero esas técnicas ayudan y mucho, aparte de lo farmacológico, bien usado. Muchos colegas tienden a exagerar con la medicación y por ahí hay un problema. Bien, la verdad, doctor, que un lujo hoy, hay tanto para hablar. Me gustaría que después en algún momento hablemos de ataques de pánico, crisis de pánico. ¿Cómo no? Es otra rama, es otra cuestión también. Es una de las formas de expresión de esta patología. Exactamente. Así que bueno, el invitado está esperando. Hermosa charla, muy enriquecedora. Y bueno, en estos tiempos donde la Argentina está conmovida, acuérdense que primero que nada somos misioneros. Y Misiones sigue estando fuerte, así que vamos a estar tranquilos y vamos a esperar. Eso genera ansiedad, la ansiedad no es buena, así que bueno, fuerza y seguimos en el próximo programa de salud y vamos a un corte ahora.